Bueno, acá estamos nuevamente en Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Le damos la bienvenida como todos los lunes, para los que lo ven los lunes a las 20. Y si no, bueno, en cualquier otro momento de la semana, siempre es bueno sintonizar EVA TV. ¿Cómo estás, Kiara? Muy bien, ¿y vos, Fede? Bien, muy bien acá, tratando de ir redondeando. Venimos perfilando el cierre del año. Hace 3 programas que estamos diciendo que queremos cerrar sí. el año. Y bueno, el año se resiste en ser cerrado porque bueno, van aconteciendo distintas situaciones y en particular, ahora sí estamos en un momento que lo caracterizaba recién una transición, ¿no? Esperando a ver cómo juegan las cartas cada uno de acuerdo a un cierre del 2024 y lo que va a ser el comienzo de 2025 con la asunción de Donald Trump. Pero bueno, para charlar de todo esto, para tener una mirada más global de lo que ha sido el escenario político en este año turbulento, un año de desorden, vamos a hacer una pregunta, esa pregunta se la podemos plantear también a nuestro entrevistado. Tenemos aquí nada más y nada menos que a Cachi, Matías Casiabue. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Buenas, ¿cómo vas? Hola, Fede, hola, Kiara, un gusto, un placer estar en Tercera Posición. Bueno, Matías es un amigo, es analista político, forma parte del portal Nodal, Noticias de América Latina, un portal amigo que seguimos bastante en relación a cómo se va desarrollando el escenario político y le pedimos que venga hoy a charlar con nosotros porque han producido un material importante de análisis que justamente es un anuario 2024 donde caracteriza un poco el escenario político a nivel internacional y a partir de ahí cuáles han sido los principales hechos que permiten darle una lectura política a este desorden que percibimos en primera vista a nivel mundial. Pero primero te quería preguntar por Nodal. ¿Cómo está Nodal? ¿Cómo está el portal? Nodal bien, cumpliendo ya su 20º primer año completo, con nueva directora, con Paula Jiménez, con Pili, que anda de viaje ahora, pero también si no se quería acercar. Muy contentos, hicimos un pequeño, modesto brindis a fin de año y esperando sobre todo la proyección 2025 nuestra, que tiene que ver con hasta un rediseño de la página, un planteamiento de nuevos ámbitos y espacios de desarrollo, de investigación, de formación. Estamos por lanzar un instituto dentro de Nodal. Y yendo también a este mundo del stream con más asiduidad y frecuencia, con la intención incluso de prender todos los días, ¿no? Así es. Invitamos a todos los seguidores de EVA TV a buscar el canal de streaming de Nodal, donde ahí los miércoles hacían la transmisión. Los jueves. Solo los jueves estamos haciendo un informativo semanal sobre lo que pasa en América Latina. Empezamos a hacer algunos informes especiales, programas especiales, y la intención ya el año que viene es arrancar plenamente todos los días prendiendo por la mañana sin competir con Tercera Posición. No competimos, nos complementamos, es más, vamos a ver si armamos algo juntos más sostenidamente. Perfecto, excelente. Bueno, es un 2024 que habla del desorden mundial, habla del orden mundial en transición, habla de la competencia estratégica, habla de todo eso junto. ¿Cómo podemos arrancar a entender qué es lo que pasó este año? Yo creo que es todo eso junto, y también lo que hay que decir es que fue un año de un escalamiento general de todos los conflictos. Ajá. O sea, todos los conflictos que entraron en enero del 2024 están saliendo en este diciembre del 2024 mucho más escalados. En términos de violencia, en términos de guerra, en términos de enfrentamiento general, y que tiene que ver un poco con ese mundo en transición, que hay que ver si se impone o no la transición, y ese es el marco general que entendemos nosotros desde donde se está dando la disputa, ¿no? Nosotros hablamos de el enfrentamiento del G2, ¿no? Como dos grandes fuerzas mundiales. A ver, ¿cómo sería? No es el G20, es no el es G2. El G7, es el G2. Es el G2, digamos, y que no lo entendemos como polos, sino como dos grandes fuerzas, ¿sí? Sociales, económicas, políticas, militares, incluso supranacionales, de China versus Estados Unidos, pero no solo como estados, sino eso, como fuerzas, como redes financieras, tecnológicas, institucionales y militares, ¿no? Y que se están efectivamente, como dijo Joe Biden hace un tiempo atrás, compitiendo por ver quién gana el siglo XXI, ¿no? Y eso es lo que se vio en el 2024, la competencia feroz que ha escalado el nivel de conflictividad internacional y que realmente con lo que ha pasado en Siria, como la gran última noticia importante geopolítica a nivel global,
un 2025 que promete seguir en ascenso en ese escalamiento, ¿no? ¿Y quiénes son los actores de esta transición en el G2? ¿Cómo lo podemos visibilizar? Porque así puesto resulta interesante, pero un poco abstracto. ¿Cómo lo podemos visibilizar? ¿Qué tiene de novedoso este G2 respecto de otras formas de competencia anteriormente? ¿Qué rol tienen las nuevas tecnologías? Ahí está la principal respuesta, ¿no? Entendemos esas redes financieras, tecnológicas, militares, institucionales que están confrontando, ¿no? Como el marco general de lo que hemos denominado también, y algunos analistas más acompañan esta definición, de un nuevo momento del capitalismo, ¿no? Una nueva fase en el modo de producción capitalista, donde aparecen actores que parecían secundarios en otra etapa del capitalismo en la centralidad de la escena, ¿no? Personajes que hemos denominado como parte de una aristocracia financiera y tecnológica que se ha vuelto el segmento más determinante de la economía mundial, y que en ese enfrentamiento del G2 hay personajes de uno y del otro lado, ¿no? De uno y de otro bando, ¿no? Jack Ma, como esa figura central de la aristocracia financiera y tecnológica más china, por decirlo de alguna manera. Ese es el dueño de Alibaba. Alibaba, exactamente. Que es como el mercado libre de Argentina, pero un poquito más grande. Un poquitito más grande, ¿no? Con el mercado interno más importante del planeta, ¿no? Que es ni más ni menos que el de la República Popular de China. Y del otro lado, los personajes más conocidos. Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Elon Musk, que es el dueño de X, Tesla, y de PayPal, que es el sistema que se ha impuesto más importante en términos de pago electrónico, ¿no? Esos personajes que parecían muy secundarios, que hoy están en la centralidad de la economía mundial. Digo, solo basta medir cuáles son las principales empresas del índice Standard & Poor's 500, y en el top 10 encontrás 8 tecnológicas, ¿no? Y un poco también jugando en todo lo que es la opinión pública respecto a lo político. Exactamente, además son personajes que tienen un nivel de centralidad mediática que en otra etapa incluso no tenían los otros personajes, ¿no? Venimos de un capitalismo, el que se inauguró en la década del 70, con la crisis del petróleo, con la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, que ¿cuál era el personaje capitalista por excelencia? Los Rockefeller, claro, ¿no? Los magnates del petróleo. Bueno, esos magnates del petróleo y del acero, que tenían que ver con ese momento transnacional del capital, pero asentado en esos complejos industriales de energías fósiles y de recursos no renovables, bueno, aparecen estos personajes que son mucho más mediáticos que los Rockefeller y que están incluso dispuestos a jugar políticamente, ¿no? Nos pasa con Elon Musk en los Estados Unidos, que va a ser ministro, pero también jugando sus partidas a nivel global, en Europa, en América Latina, digo, jugando en una centralidad política que, repito, los personajes capitalistas por excelencia de la etapa anterior no tenían, ¿no? Eso es indudable. Cachi, recién hablabas, lo mencionaste a Joe Biden, el presidente saliente de Estados Unidos, y ahora viene la asunción de Trump en enero, si no me equivoco. ¿Y cómo se prepara el sistema internacional para ese momento? La realidad es que si faltaba algo para que el 2024 se saliera más convulsionado de lo que entró, es esa transición hacia la Casa Blanca, ¿no? Cuando uno dice cambiaron figuritas, sí, cambiaron figuritas. Joe Biden se fue y vuelve Donald Trump, está bien. Pero lo que hay que entender es que esas dos figuritas representan, ¿no? Son los rostros políticos e institucionales de dos proyectos estratégicos del gran capital de origen angloamericano, ¿no? Joe Biden es la representación, junto con los Clinton y con los Obama, de un núcleo que podríamos decir globalista, ¿no? Mientras que Donald Trump es el principal personaje excluyente, por decirlo de alguna manera, del proyecto neoconservador, ¿no? Entonces, cambia la visión que orienta a los intereses del gran capital angloamericano y, por lo tanto, cambia la dinámica de funcionamiento. Por un lado, de la economía, porque va a determinar ganadores y perdedores. Eso está pasando con el propio Elon Musk y lo que ha crecido en bolsa, la cotización de sus empresas. Y también, por supuesto, cambia el perfil de los Estados Unidos, ¿no? El perfil globalista de Joe Biden era gobernar de manera multilateral el mundo, ¿no? Pararse centralmente en el G7, en la OTAN, en el G20, mientras que Donald Trump lo que vamos a ver es una dinámica mucho más unilateral. El G20 va a quedar probablemente muy frisado, la dinámica del G7 va a tener tensión, la dinámica de la OTAN también, porque Donald Trump les está pidiendo a sus socios europeos háganse cargo también de esta disputa, porque China viene por nosotros
y por todos ustedes. Entonces les va a exigir una mayor cuota de compromiso que incluso va a torcer algunos conflictos, y eso probablemente se ve, yo creo que se va a ver, hay algunos que dicen que no, hay más escepticismo en algunos analistas, pero con la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque la dinámica neoconservadora es aplicar las tesis de Kissinger, pero al revés. ¿Cuáles eran las tesis de Kissinger, pero al revés? Era aislar a la Unión Soviética, a Rusia, trayendo para acá, para sí, a China. El milagro chino, el crecimiento, la transformación de China, que se vive desde la década del 70 con claridad y desde el 2000 sin discusión, tiene que ver con esa orientación estratégica que Kissinger en su momento tuvo. Bueno, Donald Trump está diciendo, hagamos al revés. Traigamos a Rusia para este lado y aislemos a China, y en esa dinámica probablemente lo que veamos en el primer trimestre del año 2025 es que la guerra en Ucrania va a terminar, porque sin el apoyo estadounidense, Ucrania no tiene capacidad de sostenerse en la guerra, o mejor dicho, más mediadamente, sin el apoyo estadounidense, la OTAN no puede sostener el esfuerzo de guerra para sostener a Ucrania, que está con respirador artificial. Ucrania no tiene ni la población suficiente para sostenerse en la guerra. Para que tengamos una idea, que hay hasta un drama demográfico para el sostenimiento de la guerra por parte de Ucrania, y creo que el nuevo gobierno, la nueva administración de Donald Trump, que va a empezar el 6 de enero, va a resolver esa guerra en un trimestre, no más de eso, y va a cambiar ese perfil de la relación Rusia-Estados Unidos, tratando de que Rusia y sus intereses económicos, financieros, tecnológicos, militares, rompan su alineamiento con China, ¿no? Cambien en uno de los polos, ¿no? Muden hacia al polo G1, decimos nosotros, y dejen de estar en el polo G2. Hay que ver si eso pasa, porque es evidente que hay una alianza estratégica integral entre Rusia, entre China y entre los intereses financieros, tecnológicos de ambos países, ¿no? Y en este escenario, ¿qué representan los BRICS? En este escenario que vos planteás, bueno, que hay dos vértices que articulan una dinámica de competencia estratégica, aparece en un segundo anillo un cúmulo de países, porque están localizados geográficamente, que pretenden, ante esta dinámica hegemónica del capital financiero reconvertido en tecnológico, tener una política de defensa de su industria, de defensa de la soberanía y de preservación cultural, si se quiere, de una identidad más allá de esa dinámica. ¿Cómo ves qué pasó en 2024 con los BRICS y cómo ves para el año que viene con Trump en Estados Unidos? Yo creo que bien lo decías, ¿no? Si uno de los polos podríamos decir que es las redes financieras, tecnológicas e institucionales de los Estados Unidos, con un primer anillo que es el G7, un segundo anillo que es el G20. Del otro lado, ¿qué uno encuentra? China, la Organización de Cooperación de Shanghái, que es donde se sienta Rusia, ¿no? En ese primer anillo, y después los BRICS, ¿sí? Como segundo anillo, ¿no? Esa es la dinámica de la disputa y cómo se institucionaliza esa disputa. ¿Qué vimos en el 2024? Efectivamente, un BRICS muy relanzado. La cumbre de Kazán probablemente haya sido de las más importantes, al menos en los últimos 10 años, desde que se constituyó el bloque como tal. Claramente señala la voluntad de un conjunto de países de ir a construir otro orden mundial, ¿sí? El más claro en ese sentido siempre es Rusia. Siempre es Rusia, es el que desde los BRICS anuncia el nuevo orden mundial. Fue respaldado, esto hay que decirlo con mucha claridad, por el plan de Brasil. Sí, el plan de industrialización. Sí. El plan de industrialización y el plan financiero, claro, que eso tiene una jugadora central que es Dilma Rousseff, que planteó un escenario de desdolarización intrabloque en un plan de 3 años, que es una locura, completa locura. Piensen que va a significar desdolarizar el comercio de los países totales del BRICS. Que son una observación, Dilma Rousseff a cargo del banco. Del banco, exactamente. Claro. Del banco. Del nuevo Banco de Desarrollo. Del nuevo Banco de Desarrollo, y ella como la figura central de esa coordinación de ese plan, por abajo de la mesa, pero se sabe. Y la otra cosa central que ocurrió gracias también a Brasil es ese plan de desdolarización. Y ese es el plan de la moneda de los BRICS, que ahí sí Dilma juega un rol central. Y por supuesto, lo que se consumó en Kazán es la ampliación definitiva de los BRICS, que Argentina debería haber estado sentado ahí y a instancias de
esta ceguera ideológica, ¿no? De este occidentalismo dogmático, como plantea un compañero muy querido como Luciano Angelini del gobierno de Javier Milei, nosotros no perdimos esa oportunidad histórica, que creo que sigue abierta la posibilidad de que Argentina ingrese a los BRICS, pero por supuesto nos va a costar, porque nosotros teníamos una fecha de ingreso que fue la de octubre del 2024 en Kazán, y fue una oportunidad perdida, por culpa de la ceguera dogmática, de este occidentalismo dogmático de Javier Milei, ¿no? Que como liberal es muy malo haciendo negocios, ¿no? Claro. Por lo menos para nosotros. Capaz que los negocios los hace para otros. Para él. Para él, claro. Exacto. Caputo sin lugar a dudas. Totalmente. Pero sí, perdemos una oportunidad histórica porque efectivamente nosotros, en relación a la economía de Occidente, tenemos un régimen de alta competitividad. Sin ir más lejos, veamos las tensiones que tenemos con un eventual tratado de libre comercio con la Unión Europea, mientras con los países BRICS, todo lo contrario, va nuestra complementariedad económica y van nuestros dos principales socios comerciales, Brasil y China, siendo parte de ese bloque, la oportunidad de sentarse en esa mesa para ampliar la dinámica de negocio, lo que significaría para Argentina el acceso privilegiado y preferencial al mercado de India, que va a ser el mercado en ascenso, que está previsto que sea una economía de primer orden, casi como la China en el 2030. Es decir, cuando estemos pestañeando y abriendo los ojos de nuevo, vamos a ver esa India potencia, ¿no? Entonces, y ahí se están sentando un conjunto de países que son las economías MINT, que hablan que hacia 2050 van a ser economías muy importantes. Me refiero a la de Nigeria, a la de Indonesia, ¿no? a la de Tailandia. O sea, son economías de un segundo anillo que, por supuesto, los BRICS están yendo por ellas, ¿no? Para integrarlas en su propia dinámica, para estructurar efectivamente otro orden mundial. Y hay que decir que sí pasó en Kazán una desinteligencia, que creo que fue una desinteligencia latinoamericana, que es que no ingrese Venezuela. Uh-huh. Porque con el ingreso de Venezuela, los BRICS se hubiesen quedado absolutamente con el negocio, el manejo del negocio del petróleo de una de las 5 territorialidades económicas principales del mundo, ¿no? Con Venezuela, los BRICS pasarían a tener aproximadamente el 58% de las reservas totales de petróleo. Que si bien estamos en la transición energética, en esta nueva fase, el petróleo sigue siendo un elemento, una territorialidad, como se suele decir también, central a nivel mundial. Quien controla el petróleo controla una variable muy importante de los llamados precios básicos de la economía, y creo que se perdió esa oportunidad en 2024. Veremos en 2025 qué pasa. Veremos si con un Trump mucho más agresivo para con América Latina, efectivamente, no Brasil, sino la Cancillería brasilera, Itamaraty, se da cuenta que tiene que tener de su lado a Venezuela, porque sí se espera, si uno mira más a América Latina, es que la gestión de Donald Trump, y particularmente desde su Cancillería, su Departamento de Estado con Marco Rubio, va a ser muy agresiva para con América Latina. Matías, yo justo te iba a preguntar cómo se prepara la región o cómo se para de cara a 2025, porque pienso en Lula en Brasil, en Chile está Boric, Petro en Colombia. ¿Cómo se prepara la región de cara al 2025? Yo creo que hay un problema muy importante, que es que están muy debilitadas las instancias de integración regional. Uno va pasando una por una, ¿sí? El Mercosur tiene sus tensiones, ni hablar ahora con la presidencia pro tempore en manos de Argentina. La UNASUR está prácticamente desactivada por desinteligencias propias. El ALBA está funcionando muy bien, cumplió ahora hace poco 20 años, pero no tiene peso específico en el terreno económico. Es la alianza de Cuba y Venezuela, claro, pero que después no... Y Nicaragua, y los países del Caribe, pero no logra mover el amperímetro general. Me parece que hay un problema para el 2025, y esto, teniendo en cuenta a Marco Rubio y a Donald Trump, que América Latina tiene que comprender que hay que fortalecer todas las instancias de integración regional, que no podemos depender solo de la OEA, ¿sí? Que va a haber, se supone, elecciones para definir un nuevo secretario general, una OEA facciosa, capturada por las mafias de Miami. Eso es Luis Almagro, hay que decirlo, que lo que expresa Luis Almagro es los intereses de Miami, ¿no? Miami como esa ciudad donde todo el dinero ilegal de América Latina es lavado, ¿no? La gran lavandería de la narcoeconomía latinoamericana es Miami.
¿sí? Y Luis Almagro está muy capturada por el entramado institucional de esa ciudad, ¿no? Entonces, me parece que hay un desafío muy grande, es que debemos fortalecer los organismos de integración regional. Ahí hay una alianza que tiene que empezar a caminar con mucho más fuerza. Hay que ver qué pasa, que es la de México con Brasil. Ahí hay una cosa muy fuerte que tiene que relanzarse. Quizás probablemente sea a través de la CELAC el mecanismo donde las dos economías más importantes de América Latina entren en una sinergia. Eso tiene que entrar al mismo tiempo en una sinergia con todos los gobiernos de signo progresista, aún con los que sostenemos grandes niveles de contradicción, particularmente con el chileno, porque hay que decir que Chile tiene una mirada diplomática y geopolítica muy globalista, muy asentada en esa mirada, digamos, demócrata de la vida, ¿no? Con un presidente que fue el primero en desconocer los resultados electorales de Venezuela, se abraza con Zelensky. Es una figura muy disonante en cómo plantea la geopolítica y la diplomacia, así que hay que ver cómo se abraza el fenómeno Boric, porque no hay que perder a ninguno, eso está clarísimo. Y bueno, ver cómo después va funcionando la dinámica de algunos otros países, ¿no? Uruguay, Colombia. ¿Ves probable que se fortalezcan estos organismos de integración regional con estos nuevos gobiernos de progresistas que surgieron? Yo creo que sí, y sobre todo creo que además va a haber un gran efecto reactivo, hay que decirlo en esos términos, no lo digo con carga negativa, digo reactivo a Trump en la Casa Blanca. Claro. ¿No? Cuando Trump aparezca en la Casa Blanca y la dinámica sea el unilateralismo, la violencia, el intento del golpismo, y cuando todo eso reemerja, a ver, pensemos que estamos en un escenario donde nombraron a un cubano-americano como embajador en Argentina. Pensemos que no es fantasía pensar que se relance el llamado Grupo de Lima. Bueno, cuando todo eso ocurra, creo que va a haber mucha motivación en muchos gobiernos. No hablo de Brasil, no hablo de México, no hablo de Venezuela, no hablo incluso de Colombia, pero para que los gobiernos progresistas efectivamente hagan un esfuerzo muy grande en reactivar las instancias múltiples de integración regional. Probablemente la CELAC sea el gran buque insignia donde todo se suba, y enhorabuena sea así, porque está bueno el nombre del programa y hay que recordarlo, ¿no? Tercerismo. ¿Una Argentina en los BRICS? Sí, pero de la mano de Brasil y de la mano de la integración regional. Porque tampoco estamos en condiciones, en términos individuales como país, de sentarnos mano a mano con China o con Rusia, porque sus economías nos pasan por encima. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo resolvés, por ejemplo, el déficit comercial que tenemos con China? ¿No? Bueno, eso es desde una posición de poder, asentando una Argentina con aliado de Brasil y aliado de la integración regional, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que lo principal que uno podría criticar a la política exterior de Milei, además de la vergüenza que nos da, un poquito, como dicen los jóvenes, un poco de cringe, las cosas que hace cuando va y se comporta de esa manera frente a los poderes internacionales, tiene que ver con estas cuestiones de, vos decías, un occidentalismo exagerado, dogmático. Uno podría decir que incluso con gestos que nadie le pidió, como diciendo, bueno, nadie te pide tanto, porque efectivamente hubo una injerencia fuerte norteamericana, por ejemplo, a lo que eran los proyectos de articulación con China que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con lo energético. Estamos hablando de las represas en el sur, estamos hablando de la colaboración en materia de investigación del espacio, estamos hablando del puerto que se iba a hacer en Tierra del Fuego, pero luego hay un conjunto de otros elementos centrales que hacen a la soberanía que damos por hecho que, digamos, una ofrenda unilateral nos va a traer algún tipo de beneficio, cuando en realidad, digamos, con un poco de pragmatismo uno podría decir, bueno, ahí está Estados Unidos, digamos, ponele que te gusta un poquito más, te acomodás, pero eso nadie te obliga para estar en el BRICS que, digamos, te agarres a los tiros con Estados Unidos. De hecho, al interior de los BRICS conviven distintas políticas en su relación con la primera potencia, que lo que buscan es, un poco por eso retomamos la perspectiva de la tercera posición, es un grado de autonomía en el concierto internacional en crisis. ¿Cómo podemos entender, además de su grado de cipallismo, la política de Milei? ¿Cuál sería la forma de pensarlo
desde la perspectiva de ellos, para entenderlo. Es complejo lo que decís, Fede. Nosotros lo vemos igual, ¿no? A mí cada vez, esto es personal, ¿no? Cada vez me estoy más convencido que la dinámica del actual gobierno argentino es la de un gobierno indirecto. ¿Qué es el gobierno indirecto? El gobierno de los cipayos. Dicho mal y pronto, el gobierno indirecto era el gobierno de un monarca hindú, ¿sí? Que para defenderse, ¿no? Tenía su ejército de cipayos al mando de oficiales británicos para una política anti-india, ¿no? Monarcas, príncipes indios para ejecutar una política anti-india. Yo creo que lo de Javier Milei tiene mucho ese registro de imbricar intereses que nada tienen que ver con el interés nacional. Y que incluso en esa dinámica la política institucional estadounidense no te pide tanto, ¿no? Lo que te pide, ¿cuál es la política institucional estadounidense? ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que en líneas generales te exige? Es que vos no rompas el orden económico argentino. Claro. Comerciar con China, comerciar todo con China. Ahora, no me reordenes la lógica del capital en nuestro país. Y entonces, ciertas líneas rojas, ¿no? Ciertas líneas rojas en términos tecnológicos, cuestiones geopolíticas. Exactamente, eso es lo que no se atraviesa. A ver, sin ir más lejos, esas represas chinas significan cambiar, por ejemplo, sí, está bien, esas represas chinas. Chino-argentinas. Chino-argentinas, ¿no? Con inversiones chinas, con infraestructura china, con tecnología china, significaba cambiar la matriz energética del país. Y bueno, eso significa reordenar, ¿sí? El capital en Argentina. Bueno, eso es una línea roja que no se puede pasar. Para eso, por supuesto, ¿cuál es nuestra intención? Y que fue muy bien en ese momento lo que planteó Cristina, es, bueno, hay que hacerlo, porque nosotros tenemos que cambiar la matriz energética del país y tenemos que tener autonomía energética para una autonomía en el concierto internacional. Perfecto, excelente lo que se planteó con Cristina. Bueno, Milei no solo desarticuló eso, sino que está de verdad entregando algunas cosas a intereses muy extranjeros, muy foráneos, con un nivel de densidad que es muy difícil a veces de poder explicar en pocas palabras, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, salió Wertheim de embajador argentino en los Estados Unidos y ingresó un personaje de OLX, el que fue CEO fundador de OLX, como embajador, que es un personaje que es literalmente, funciona él en su dinámica como empleado de Peter Thiel. Peter Thiel es el cofundador y amigo con Elon Musk de PayPal, ¿no? Estamos hablando de un personaje que es empleado de uno de los personajes centrales poco conocidos de la aristocracia financiera y tecnológica. Digo, ¿para quién va a jugar él como que estuvo 2 veces argentino? Acá en Argentina, Peter que estuvo, Thiel, exactamente, en la Casa Rosada. Sí, en la Casa Rosada y en Olivos, reuniéndose con Javier Milei, ¿no? Todo lo que plantea Damien Reidel como asesor de economía, que está rediseñando el planteo de Argentina en el mundo de la inteligencia artificial y una Argentina como protagonista de ese mundo. Bueno, nada tienen que ver con el interés nacional, nada tienen que ver con el desarrollo nacional. Me parece que yo creo que hay que volver a plantear estas nociones básicas de neocolonialismo, gobierno indirecto, ¿no? De entender que no hay una defensa distinta de un interés nacional. Acá no hay directamente defensa del interés nacional. Que uno a veces con algunos actores de la Alianza Cambiemos decir, bueno, no me gusta cómo abordás este tema, pero ellos al Mercosur le daban una funcionalidad. Sí. Y defendían un interés nacional detrás de defender al Mercosur. Bueno, a Javier Milei no le interesa el Mercosur. Ahí vamos al por qué los grupos económicos terminan apoyando este tipo de proyectos, ¿no? También hay que hacerse una pregunta, porque si algo podemos caracterizar de los BRICS es que son, digamos, la expresión política a nivel internacional de un bloque nacional popular, vamos a decirlo, tal como se expresa en otras latitudes, que no es exactamente igual que acá, pero que podemos caracterizar como fuerzas de raigambre nacional, que tienen su identidad, su cultura, y un sector del empresariado local que ya está transnacionalizado en todos lados, pero que tiene una dimensión importante vinculada con el mercado interno y sobre todo con la industria como reservorio de soberanía, tal como era planteado en 1945. Bueno, ¿por qué ese mismo componente, ese mismo bloque, en Argentina está bancando un proyecto que tarde o temprano va a ir contra sus intereses? Esa es la pregunta del millón, ya no es la primera vez que nos pasa. Porque esto va mucho más allá de Milei, ¿no? Está claro que acá estamos hablando de estos intereses cipayos, van mucho más allá de Milei. Yo creo que hay un problema desde el 76 en adelante, digamos, que es que lo que conocemos como el círculo rojo, ¿no?
el círculo rojo es un círculo empresario que gracias a la dictadura militar se impone como orden económico en Argentina, esto que Eduardo Basualdo suele denominar como los grupos económicos locales, ¿sí? Que son el círculo rojo y que ellos decidieron desde el 76 a la fecha en ser furgón de cola de los Estados Unidos, ¿no? Del gran empresariado estadounidense. Y en ese marco trazan una alianza con el gran capital transnacional, con la gran banca multinacional angloamericana, para priorizar mecanismos de obtención de grandes niveles de ganancia a costo cero, que tienen que ver con los ciclos de valorización financiera, que, dicho sea de paso, estamos viviendo en estos momentos el cuarto ciclo de valorización financiera. Sí, el cuarto intento. El cuarto intento, donde está la bicicleta funcionando, la bicicleta de Caputo funcionando a pleno. Y creo que los grupos económicos locales en Argentina priorizan eso, pierden mirada estratégica y no se dan cuenta que efectivamente, sobre todo con Milei a la cabeza y lo que representa Javier Milei como un gobierno muy de la aristocracia financiera y tecnológica, muy de esa élite transnacional, de efectivamente destruirlos. Porque no va a quedar Techín en pie cuando baje los aranceles del acero este gobierno, porque directamente vamos a importar el acero estadounidense, que por supuesto tiene escalas de productividad y competitividad económica muy por encima de las que tiene Techín, ¿no? Y Techín como gran hacedor, como miembro de ese círculo rojo, hacedor del triunfo de Javier Milei. El propio Urnequian, ¿no? El propio Urnequian, que fue promotor de Javier Milei como fenómeno televisivo, como estandapero económico, ¿no? Y que había puesto para representar sus intereses a un tipo como Pose, que ya nos olvidamos de él, ¿no? O Pose, el que fue jefe de gabinete durante los primeros 5 meses de Javier Milei, que era un hombre de Urnequian, y Javier Milei se lo llevó puesto. Porque dijo, acá hay una sola jefatura y es la mía, vos no tenés otra jefatura que no sea la mía, te vas. Y eso significó desalojar, ¿no?, a la Corporación América, a Urnequian, de la alianza de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que Urnequian debería estar empezándose a preocupar porque sus negocios van a ser reemplazados por los intereses transnacionales. Y lo que hoy él sostiene, o va a ser forzado a privatizar, o va a ser destruido económicamente por una apertura importadora, ¿no? Otra de las características de este escenario político que se va consolidando a nivel internacional en este 2024 es el giro ideológico también, ¿no? ¿Quiénes son los representantes políticos de este giro a nivel internacional? Y si partimos de la Argentina, lo podemos vincular con Brasil también. En realidad, estas expresiones de esta llamada nueva derecha o vieja nueva derecha, nueva vieja derecha, no eran el plan A de los poderes económicos en cada uno de los lugares, como tampoco lo eran en Europa. Ellos tenían un plan A, lo que pasa es que donde no funciona ese plan A, aparece estos monstruitos que son un plan B, pero que tienen un discurso que, así como en la época del globalismo era un discurso del neoliberalismo progresista, en términos de Nancy Fraser, por citar alguna compañera que ha teorizado sobre esto, y ahora aparece esta ideología conservadora, retrógrada, que busca construir consenso social alrededor de eso. ¿Esta vinculación es orgánica o es simplemente por la crisis de esta derecha empresarial que no logró juntar los votos que necesitaba, como no juntó los votos el candidato que iba contra Lula y por eso apareció Bolsonaro, como no juntó los votos Patricia Bullrich y por eso apareció Milei, como no junta los votos la socialdemocracia devenida neoliberal en Europa y la democracia cristiana y aparece este nacionalismo europeo? ¿Cómo ves ese vínculo entre estas nuevas tecnologías y la agenda conservadora? Es absolutamente orgánico el vínculo, ¿no? Estos actores que están además muy compactamente organizados a nivel mundial, ¿no?, con el movimiento global de la alt-right o la derecha alternativa, que articula Steve Bannon como gran personaje, que es el personaje que además ha facilitado los medios tecnológicos para la estructuración de las milicias digitales que tiene en Argentina Santi Caputo o Cerimedo como personajes, ¿no? Son un fenómeno orgánico de una fracción del capital, ¿no? Estamos diciendo, por eso decimos proyecto neoconservador, y este fenómeno neofascista es
la expresión político-institucional de este proyecto estratégico y tiene un carácter plenamente orgánico. Lo explica por sí mismo la centralidad que ha tenido Elon Musk en toda la agenda. Va a ser ministro de Donald Trump, se peleó a muerte con Brasil en su conjunto, ¿no? Sí. Con el poder, con la Corte Suprema de Justicia, con el gobierno de Lula. En Europa tiene una centralidad también enorme, lo que hace. Estamos hablando de, efectivamente, una cosa muy orgánica a un momento del capitalismo que tiene una crisis de desigualdad enorme, que se ve amenazado porque efectivamente hay una fuerza ascendente que está planteando un nuevo orden mundial, y en esa dinámica de ver esa fuerza que lo está confrontando en términos estratégicos, reacciona, y por eso adquiere ese carácter de ser un fenómeno reaccionario, de ser un fenómeno violento, de promover los discursos de odio, de incluso plantear una suspensión de la democracia. Esto no es nuevo, no es solo para Argentina. Sin ir más lejos, Peter Thiel, que además de ser amigo del gobierno argentino, amigo de Elon Musk, es un gran teórico. Peter Thiel abiertamente plantea esta idea de que la libertad, en sus libros lo está diciendo, ¿no? La libertad tiene un problema con la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia le da voces a todos. Fíjense lo que está pensando este muchacho, ¿no? La libertad tiene un problema con la democracia porque la democracia le da voces a todos. Entonces estamos hablando de algo de una fracción política que está dispuesta a otra cosa que no sea la democracia, sobre todo la democracia liberal y progresista de Occidente, ¿no? Que no es la democracia popular que planteamos nosotros, ¿no? Claro. Que es otra democracia que es de alta intensidad, de participación protagónica del pueblo. La democracia liberal y progresista, bueno, ellos la reniegan de ella, y están planteando desistir de la misma, ¿no? Entonces, es muy grave porque hay que entender la conexión orgánica que tiene esta política, esta ideología neofascista con grandes intereses económicos que incluso, bueno, en el anuario los detallamos, ¿no? Quiénes son, cómo se ordenan, qué bancas juegan ahí, qué fondos financieros de inversión global están jugando ahí, ¿no? BlackRock jugó a que Donald Trump ganara, ¿no? El principal fondo financiero de inversión global del planeta jugó, ¿sí? Larry Fink, su CEO, jugó a que Donald Trump ganara, ¿sí? Elon Musk apostó inversiones mensuales a la campaña de Donald Trump de 50, si mal no me equivoco, $50 millones por mes. Obviamente. Eso tiene un retorno. Un retorno maravilloso. Más que multiplicado. Fue una inversión amortizada rápidamente, pero estamos hablando del carácter orgánico, ¿no? Y de que el programa político de Donald Trump y de estos fenómenos de la derecha alternativa es orgánico a un conglomerado de intereses. Tenemos que ir cerrando, Matías, pero al final tenemos un desafío para vos, que vamos a ver si te animás, pero antes de ir al desafío del ping-pong, bueno, la pregunta hemos tenido un análisis crudo de lo que representa este proyecto que busca una nueva hegemonía, pero bueno, estamos vivos, no estamos derrotados ni nada por el estilo. ¿Cuáles son las claves que crees que son desafíos para lo nacional y popular, no solo en nuestro país, sino en perspectiva global? Es interesante la pregunta. Yo creo que la primera cuestión que hay que plantear es que necesitamos tener una política programática radicalizada, ¿no? Que en esta nueva fase del capitalismo, donde lo digital ha adquirido tanta centralidad económica, cultural y política, es central comprender que no se gana al centro, ¿sí?, yendo hacia el mismo, sino al contrario, yendo hacia el extremo. Javier Milei nos dio lecciones de eso, ¿no? Se radicalizó y en esa radicalidad arrastró al centro. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Una política programática que sea radical, es decir, que vaya a abordar los problemas de raíz. A eso me refiero, con la etimología de la palabra incluso. Sí, entendemos que no son los correligionarios, ¿no? Exactamente, ¿sí? No radical de los correligionarios, ¿no? Y en ese marco creo que hay que comprender
muy importante este nuevo tiempo, esta nueva fase del capitalismo, ver cómo funciona eso, cómo dialoga lo popular con este nuevo momento del capitalismo. Por ejemplo, sin ir más lejos, y para el caso argentino, estudiar el fenómeno de la socialización del crédito que ha permitido Mercado Pago. ¿No? Fíjense esta dinámica que también para algunos compañeros que plantean lo del salario universal, esta dinámica particular que tenemos en la economía argentina, donde la tarjeta alimentar, donde los planes sociales se cobran a través de Mercado Pago y que por ese ingreso ya Mercado Pago te permite estos créditos que son primero de, si mal no me equivoco, de 50, pero son hasta 600.000 pesos, ¿no? Donde la economía informal resuelve, endeudándose, está claro, ¿no?, sus problemas económicos a partir de una plataforma privada, no a partir de la banca pública, ¿sí?, de una plataforma privada, obtiene ese crédito y eso amortigua su situación económica de una manera social generalizada, ¿no? Entonces, esa dinámica de la inserción quirúrgica del Estado con la tarjeta alimentar más los créditos de Mercado Pago te amortiguan el escenario y tenemos, de hecho, con dolor hay que decirlo, un diciembre en términos políticos mucho más tranquilo de lo que por ahí prevíamos en junio, julio de este año. Entonces hay que entender cómo lo nacional popular nuestro asume, articula ese mundo digital para que efectivamente sea el Estado, sean las organizaciones sociales quienes construyan esas alternativas de ese mundo digital. Algo de todo eso ha pasado en Argentina, sí. Hay buenas experiencias, Cuenta DNI es una buena experiencia, cómo eso se universaliza, ¿por qué no podemos tener un Uber que sea del Estado para darles derechos incluso a los conductores de Uber que no tienen hoy un mínimo protección social? Los Rappi, ¿por qué no, en vez de ser un Rappi, no hay una empresa, una plataforma que articule esa economía informal? No desde una empresa privada que además paga regalías y se lleva los dólares que siempre nos faltan en nuestra economía y se quedan acá. Digo, buscar esas alternativas de entender el problema de raíz y efectivamente animarnos a radicalizar. O sea, en ese sentido de ir a la raíz de los problemas. Tenemos un problema como está ordenado el agronegocio en Argentina, con 6 grandes exportadoras que nada dejan de beneficio para el país. ¿Qué vamos a hacer con la renta energética?, ¿no?, que es muy importante, Vaca Muerta. Digo, lo que se hizo con el gasoducto Néstor Kirchner es importantísimo, ¿no? Entonces, me parece que hay que ir problema por problema, yendo a la raíz y proponiendo eso de frente a la sociedad. Bien, vamos al ping-pong. Vamos. Primero, nombre completo. Matías Gabriel Casihué, alias Cachi. Formación académica. Licenciado en Ciencia Política. Esta no sé si te vas a acordar, pero última canción que escuchaste. Yo sabía que eras politólogo. Sí. Vuelos de la Versuit Vergarabat. Es un viejo clásico. Está bien. Un hobby que tengas. Leer historia política. Un medio de comunicación que te guste. No vale Eva TV. No, Eva TV. Si fueras presidente, ¿qué sería lo primero que harías? Agregarle al nombre de la Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. Un prócer favorito. Néstor Kirchner. Si tuvieras que elegir uno, ¿ejercer la docencia o el periodismo? Ejercer la docencia. Un líder político internacional y otro nacional que te represente. El internacional, que a mí me cae siempre muy, muy bien, es Vladimir Putin. Es el personaje que más me despierta sonrisas. Y el nacional es Cristina, sin lugar a dudas. Y la última, la más importante. ¿Volverías a tercera posición? Por supuesto que sí. Muy bien. Bueno, un abrazo, Cachi, los felicitamos, gracias por tu participación. Y queda la promesa hecha. Bueno, primero que todos busquen en la página de Nodal el informe, se lo pueden descargar ahí. Y el stream. Y después, bueno, queda la promesa hecha para 2025 de alguna asociación entre Eva TV y Nodal. Vamos a hacer un stream conjunto. Nosotros estamos modificando el estudio en estos momentos, así que, pero hacemos algo conjunto, sería muy, muy interesante. Además, contento esta iniciativa, la verdad. Hace falta esto, fue muy criterioso, digamos, el Partido Justicialista. Ya, vamos a decir, de verdad, en manos de Cristina de impulsar este canal, más allá que ella no estaba siendo la presidenta en lo formal, pero ya tenía el control del partido y esto fue muy importante, ¿no? Así que hay que replicar, hay que entender que la política se ha virtualizado
y que desde la virtualidad hay que ir a la calle, hay que ir a las urnas, hay que volver a conquistar los corazones de las y los argentinos. Que así sea. Bueno, gracias Matías, lo despedimos con un aplauso grande. Por supuesto. Y vamos a darle continuidad a este programa. Tenemos una última columna a cargo de Pascual Calicho, con quien vamos a conversar en parte de lo que venimos charlando con Matías, pero dándole un giro que tiene que ver con el impacto que tiene todo este giro tecnológico y la presencia de las redes sociales, pero sobre los fenómenos políticos y sobre la opinión pública. Así que tenemos la suerte de tener acá al aire a Pascual Calicho, que además es un colaborador de EVA TV. ¿Cómo estás, Pascual? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Qué podemos decir de todos estos fenómenos que veníamos conversando, las tecnologías, las redes sociales? En particular me llama un poco la atención lo que se vivió en los últimos meses en Brasil, la presencia de Donald Trump tensionando el sistema político, tensionando el sistema judicial, operando sobre las redes sociales. Creo que lo que se notó el último año es una mayor incidencia bueno, habló el compañero que estuvo antes de Peter Thiel. Había sido el único que anteriormente se había pronunciado por el Partido Republicano en elecciones anteriores. En esta, yo creo que hubo un corrimiento de esos, dueños, de esos CEOs, hacia posiciones más cercanas a las del Partido Republicano. Pensemos que antes China, por ejemplo, era para todos ellos un lugar de mano de obra barata. Todas las grandes, lo que se llaman las GAFAs, iban a China porque era barato tener mano de obra. Hoy son su competencia. Entonces empieza a haber un cambio en esa relación y Donald Trump le promete, de alguna manera, defenderlos de China. Entonces hay un corrimiento ahí. Creo que, bueno, lo de Elon Musk es lo que tiene más repercusión, ¿no? Una pregunta que siempre se hace, siempre escucho a Santiago Marino decir, ¿para qué compran los medios de comunicación? ¿Por qué alguien compra un medio de comunicación? Bueno, ¿para qué lo compró Elon Musk? Evidentemente para dedicarse a la política, no porque fuera un gran negocio solamente. Y ahí en Brasil además tienen un bloque aliado, porque claramente en Brasil hay una disputa hegemónica entre dos grandes bloques y Bolsonaro y sus redes no son neutrales. Y ahí tiene una terminal política clara Elon Musk, todo su sistema, y donde Twitter, cuando se llamaba Twitter y ahora X, cumplió un rol fundamental en todo lo que fue la campaña, por ejemplo, que impulsó la desestabilización de la asunción de Lula cuando recuperó el gobierno. Y esa fue un poco la tensión última. ¿Cómo decodificamos esa relación entre democracia, poder popular y estas redes sociales colonizadas por este poder hegemónico? Muchas de estas empresas tienen más presupuesto que el PBI de muchos países, ¿no? Entonces, y son transnacionales, no tienen asentamiento en los países. Entonces, muchas veces es difícil controlarlos. Acá hubo, por ejemplo, algunas reuniones en el Congreso y viene un abogado, el último abogado que tienen, y lo mandan, no tienen representación en el país. Solamente en Estados Unidos van y participan de las reuniones del Congreso, ¿no? Uno lo puede ver a Zuckerberg a veces en el Congreso, pero en los países de Latinoamérica no van. Y en el caso de Brasil, que Brasil siempre ya de la primera presidencia de Lula se planteó la necesidad de la soberanía tecnológica, de la soberanía en términos de comunicación, en la neutralidad en la red, en el caso de Internet. Bueno, es un lugar donde hubo un conflicto mucho más marcado. Porque, entre otras cosas, el Estado le pidió que tuvieran una representación, que tuvieran alguien que diera la cara. Por ello, uno cuando tiene un medio, siempre los medios discuten eso, ¿no? Y los medios tienen editores responsables. Bueno, estas grandes empresas no tienen nadie responsable por lo que sucede. Entonces el Estado de Brasil le pidió eso, que tuviera un delegado. Elon Musk lo retiró, pero después terminó aceptando las condiciones que puso. Sí, porque le suspendieron Twitter. Exactamente. Le suspendieron Twitter casi una semana, no funcionó. Ahí también se ve la importancia de la política, digamos. No fue solamente lo judicial, sino la fuerza política que se le dio al tema e hizo que terminaran, digamos, de alguna manera respondiendo a lo que la justicia había pedido. Vale recordar la razón por la cual lo convocaban a que se constituya jurídicamente, porque tenían que dar explicaciones sobre los perfiles falsos que habían circulado en la red social, desde los cuales se había alentado el desconocimiento de los resultados electorales y la movilización de las personas que estaban frente a los cuarteles a lo que fue luego la invasión de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. O sea, ahí vemos que de lo virtual pasamos directamente a la acción directa. Ellos se negaban a dar información sobre cuentas que la justicia requería, cosa que en otros países como Turquía habían hecho, digamos, ¿no? Claro. Digamos, también ahí se ve la discrecionalidad, a quién le quieren responder y a quién no le quieren responder.
Y bueno, ahí claramente había una intencionalidad a favor de Bolsonaro. Digamos, lo que se vio desde que Elon Musk compró X es que juega políticamente en todos los países a favor del proyecto como los de Milei acá, por eso está tan contento, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un rol muy, muy importante. De hecho, hay algunos estudios, yo creo que todavía ahora no vamos a tardar un poco en ver los estudios que va a haber sobre lo que pasó este año. Este año fue el año en que más gente votó a nivel mundial, o por lo menos estaba en condiciones de votar. 3.700 millones de personas podían votar en distintos lugares, incluida, porque, por ejemplo, la India, que aportaba una buena parte de esto, ¿no? Y Estados Unidos como el lugar de más repercusión. Hay algunos estudios ya de la Universidad de Stanford, pero seguramente van a aparecer otros, como las cuentas, digamos, Elon Musk se enorgulleció de ser que Twitter tuvo una mucha mayor actividad cuando fueron las elecciones, ¿no? Y lo que la universidad detecta es que hay ahí una aparente manipulación de esos contenidos, digamos, ¿no? A través de los algoritmos se le dio mucha más visibilidad a los contenidos que el mismo Elon Musk impulsaba en sus redes. Y seguramente van a aparecer más de estos estudios. Había mucha preocupación al principio de año sobre qué iba a pasar con la inteligencia artificial y las elecciones. Lo que se vio es que no fue tan importante esto, digamos. Todavía la difusión de noticias falsas se sigue haciendo en forma... No necesitan mucha tecnología, mucha sofisticación. Es más que nada cómo se la hace circular a través de todas estas redes, digamos, ¿no? ¿Y los sectores populares qué hacemos? ¿Nos vamos de Twitter? ¿Nos vamos a Blue Sky? Damos la batalla cultural. Pienso en Blue Sky, me acuerdo ese capítulo de Los Simpsons, de un mundo sin abogados, que todos son amigos. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que dar una disputa. El problema es que tiene que ser organizado, no puede ser individual. Uno yo creo que individualmente puede. Yo saqué una cuenta de Blue Sky, me gusta estar en Twitter, me gusta pelear en Twitter. Pero me parece que hay que pensar una estrategia más colectiva. Es decir, me parece que no tiene sentido que uno individualmente se vaya de una red o no. Digamos, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que tenemos que participar en todas las redes y a veces tenemos de los sectores populares como cierto rechazo, como que ese es el terreno de ellos, cosa que efectivamente sucede porque son los dueños de esas redes, pero que tenemos que tener una estrategia y participar. Me parece que muchas veces nos autoexcluimos de esos debates públicos. Bueno, muy bien. Le agradecemos a Pascual Calicho, un aplauso también para él por esta columna. Y nos vamos a ir despidiendo. Creo que es el anteúltimo programa de Tercera Posición. Todavía nos quedamos un poco más. Nos pueden seguir por las redes sociales de Eva TV. Agradecerle como siempre a Sabino, a Gastón, Bruno, a María Emilia Raciati, por supuesto, y a todos aquellos y aquellas que están detrás de la cámara haciendo posible Eva TV. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos, Fede.